Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otra cápsula más de Entendiendo las buenas prácticas de manufactura. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que indirectamente ha salido mencionado en otras cápsulas, me refiero a integridad de datos. Yo creo que todos estamos conscientes, yo creo que todos estamos de acuerdo que es un tema de moda, a veces mal entendido bajo el sentido de pensar que es algo nuevo. Yo pudiera decir que es algo nuevo el que se denomine de esa manera. Sin embargo, cuando empiezas a ahondar más en el término, te das cuenta que no se está hablando de otra cosa más que del manejo adecuado del concepto de buenas prácticas de documentación en sus diferentes ámbitos. Me refiero tanto a la parte manual, física, impreso, llenados a mano o bien a través de la documentación electrónica. Muchas de las agencias sanitarias han enfatizado la necesidad del concepto de back to the basics, perdón que lo mencione en inglés, pero se escucha constantemente bajo el sentido de no te apresures en el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura si no has entendido las bases, si no has entendido el fundamento. Entonces, bajo el concepto de back to the basics, regresa a las bases. Esta parte referida a la integridad de datos, el objetivo es sensibilizarnos a que no se nos olvide que la base de todo en la industria farmacéutica sigue siendo la documentación. Seguramente muchos de ustedes han escuchado el acrónimo de ALCOA, que cuando nuevamente lo analizas detalladamente te das cuenta que estamos refiriéndonos a conceptos que tú ya conoces. Desde la parte inicial de A, atribuible, quién llevó a cabo un registro, es una base de las buenas prácticas de documentación. La L de legible, todo tiene que ser claro en toda etapa del ciclo de vida del documento o registro. La parte C, que se refiere a contemporáneo, actual, la actividad tiene que ser registrada en el momento que se lleva a cabo. La parte de O de original, datos primarios, en otros países se le denomina datos crudos, es decir, no pienses que con escanear la información, con mandar copias es suficiente, la información tiene que estar en el formato en el que se generó, si es en electrónico, si es manualmente, siempre y cuando estés dentro de los tiempos que esté estipulado que tienes que conservar esta información. Y finalmente la letra A, que se refiere, ya traducido al español, a exacto, preciso, es decir, ni más ni menos. Tienes que documentar tal cual como sucedieron las actividades. Hay guías que adicionalmente al concepto de ALCOA lo complementan con términos como consistente, duradero, disponible, que vienen también a fortalecer todas las diferentes políticas que nosotros tenemos que llegar a manejar. Crítico para mí que se entienda que integridad de datos no es hacer un procedimiento estándar o un procedimiento normalizado de operación, capacito al personal y mágicamente al otro día ya cumplimos con esa parte. Es una filosofía, es una cultura que inclusive diversas referencias bibliográficas, no solamente a nivel regulación, sino también a nivel guías publicadas por las principales agrupaciones gremiales, te indican que si la alta dirección no es la encargada, no está sensibilizada a mandar este mensaje, pues otros niveles pocas veces lo van a poder llegar a implementar. A veces nos enfocamos mucho en el personal operario, en el personal analista, en los mecánicos, que son los que más constantemente llegan a documentar la información. Sin embargo, tenemos nosotros como jefes, gerentes, directores que predicar con el ejemplo. Si decimos que todo lo tienes que registrar al momento que no inventes información, nosotros también tenemos que hacerlo. Entonces, no vamos a poder eliminar en ningún momento este concepto. Y ya no nada más es contar con el procedimiento. Definitivamente necesitamos tenerlo, pero no queda nuestra labor hasta ahí. Tenemos que transmitir a nuestro personal cuáles son las consecuencias de no cumplir con esta parte, que inclusive pueden llevarte a alguna situación de tipo legal. Actualmente, si una persona en la industria farmacéutica documenta información que no es real y que no cumple con ALCOA, las mismas agencias sanitarias están utilizando términos que a nosotros nos pudieran parecer exagerados, pero en realidad deberían de denominarse así porque es lo correcto. Hablan de adulteración de la información, hablan de fraude y que incluso te pueden llevar a perder
si es que estás en un proceso de otorgamiento de auditoría, o que no te entreguen el certificado de buenas prácticas de manufactura. Esto también ¿a qué nos lleva? A que ya los auditores no solamente se conforman con ver los registros, con ver tus documentos impresos, con ver las emisiones de algún equipo, de algún instrumento, sino van directamente a la fuente de origen para asegurarse que efectivamente no hubo algún tipo de manipulación al respecto. Típicamente, actualmente se está empezando mucho a trabajar en la parte de laboratorio, revisan los espectrofotómetros, los cromatogramas de los equipos para realmente visualizar si lo que me estás presentando en forma impresa corresponde a la realidad. Ahí se vuelve elemental el concepto de rastreo de auditoría o audit trail como uno de los elementos de apoyo durante este tipo de verificaciones. No solamente es pensar que con mostrar el documento hasta ahí llegó el trabajo. Desafortunadamente, las mismas agencias sanitarias han detectado que, sobre todo la parte de documentos hechos manualmente, es muy fácil de falsificar. Típico que estás próximo a recibir una auditoría, 2 días antes te pones a llenar las bitácoras, te pones a completar registros, que se me olvidó tener tal información, hay que reconstruirla, ponla con fechas atrasadas, y ahí viene el cuestionamiento de las agencias sanitarias. ¿Por qué consumes tanto tiempo en estar reconstruyendo información y no te preocupas por el futuro? Créanme que las personas que hemos estado dentro de planta sabemos cuando un documento pasó por el laboratorio, pasó por las áreas de producción, pasó por áreas de trabajo, y no solamente fue un documento hecho de la noche a la mañana. Cuestiones tan simples como el tono inclusive de las páginas, el sudor, si lo quieren ver así. No es creíble que haya hojas perfectamente blancas, sin ningún tipo de arrugas, si puedo utilizar ese término, y que me digas que esa es una información que conforma un registro de lote o un batch record y que pasó 2 semanas dentro de la planta. Lo mismo también se puede poder identificar falsificación de información electrónica. Créanme, a los auditores no les gustan las hojas de cálculo, y a veces nosotros caemos en esa documentitis. Cualquier situación, voy a hacer una hoja de cálculo, que un inventario, hoja de cálculo, que control de las muestras de retención, una base de datos. No significa que estén mal, pero si no tienen su correspondiente validación, su correspondiente seguridad de la integridad de la información, no se van a considerar como válidas. Entonces, nuevamente tú tienes que balancear en dónde vas a tener que recurrir a documentación electrónica y cuándo es conveniente documentación manual. Inconscientemente, como todo ser humano, podemos llegar a caer en errores de captura, sobre todo en la parte electrónica. Por eso es muy importante que haya un segundo filtro, ya sea que mediante el sistema computarizado puede identificar cuando nos haga una alerta, un mensaje, una alarma, de si estamos capturando correctamente la información, o bien otra persona observando la calidad de la información que estamos documentando. Pudiera parecer exagerado, pero realmente cuando el sistema no es nuestro apoyo, cuando no podemos decir que mediante la validación hay seguridad en la calidad de información, consciente o inconscientemente, vamos a necesitar una persona al lado que esté revisando lo que estamos capturando, porque dependiendo de esa información se toman decisiones, y esas decisiones pueden ser realmente catastróficas si, por ejemplo, capturamos que un producto cumple con sus pruebas cuando en realidad no lo es. Entonces, el concepto de integridad de datos parte de un procedimiento, se tiene que transmitir a todos los niveles de la organización, y nuevamente debemos de entender que si no hay documentación completa, no podemos asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. No es una tarea únicamente a nivel operario. Todo el personal de la organización está totalmente relacionado con documentación. Algunos en la parte de su generación. Sin embargo, si tú eres supervisor, gerente, director, también te toca revisar, también te toca aprobar. Entonces, el hecho de que tú firmes información y que no sea real o que no cumpla con ARCOA, también te hace responsable en esta falta de sensibilización. Entonces, es muy importante que transmitamos correctamente este mensaje y que entendamos que
el producto siempre tiene que venir acompañado de documentación clara con cumplimiento de ALCOA para realmente poder asegurar que no se va a ver afectado en ningún momento el cumplimiento de las buenas prácticas. Actualmente se dice que las buenas prácticas de manufactura o en cualquiera de sus derivaciones, laboratorio, almacenes, etcétera, ya no solamente es la preocupación por la calidad, seguridad y eficacia, se ha agregado el cuarto término, y también preocúpate por la integridad de datos. Espero que esta cápsula les haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego.